de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.
Al Señor que tenemos sed de Él, que venimos a ser saciados del bien de su casa, del santo templo. Vas a cantar, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de
meditación de la palabra de Dios hoy está basada en palabras del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que dice de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El título de mi mensaje hoy es Tiempos peligrosos. Esta es una palabra de advertencia. Era algo muy importante que Timoteo tenía que saber, pero que también cada cristiano debemos saber. Cuando la Biblia se refiere a los postreros días, se refiere a aquellos días que preceden al arrebatamiento de la iglesia. Los últimos días de la iglesia, que no necesariamente son los últimos días del mundo, pero pudieran ser los últimos días de la iglesia, porque antes del fin del mundo viene el arrebatamiento de la iglesia. Y el apóstol Pablo advirtió de ese peligro o de esos tiempos peligrosos a que se estaba refiriendo antes de partir de esta tierra. El apóstol Pablo, cuando iba a morir, dio un discurso a la iglesia, y dentro de ese discurso en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el peligro está en lobos rapaces. El peligro no está en los tiempos, sino está en las gentes que estamos viviendo estos tiempos. Gentes que el mismo apóstol Pablo hace una lista que quiero leer, de algunas características de los hombres de los últimos tiempos que nos está hablando la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué características encontramos? Que sin lugar a duda esto nos habla del espíritu del anticristo actuando en la vida de las personas, actuando en la vida de los hombres de estos últimos tiempos. Entonces el peligro o los tiempos peligrosos consisten en el carácter de muchos hombres que se están manifestando hoy en día, porque en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evitan. Tendrán la apariencia de piedad. El peligro está en que podemos ser engañados. Podemos ser engañados por estos hombres de los últimos tiempos. Dice el 1 de Timoteo, también el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 1 de 1 de Timoteo, dice: pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El peligro que estamos viviendo hoy en día es que dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de la fe. Quiere decir que muchos se regresarán del camino, muchos se apartarán de la fe, muchos se caerán en una tibieza, caerán en una frialdad espiritual, que ya no van a querer buscar a Dios, que ya no van a querer asistir al templo, que ya no van a querer obedecer los mandamientos de Dios. Y el peligro es que se puedan ajustar a las enseñanzas de los demonios, de tantas cosas que estamos hoy viviendo pensando que son cosas que Dios está permitiendo, porque dice que escucharán a espíritus engañadores y también a doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios están descritas también ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, en el verso 2, dice así:
Primera de Timoteo capítulo 4, verso 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, primeramente dice, prohibirán casarse. La doctrina de demonios de prohibir casarse es un ataque directo a la familia. Pero también dice, prohibirán abstenerse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. También parte de la doctrina de los demonios es la prohibición. En este caso dice que prohibirán o dirán que debemos abstenernos de alimentos que Dios creó. Y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, en las doctrinas de demonios son doctrinas de personas que tienen cauterizada la conciencia y que prohibirán cosas que Dios aprobó. Es decir, irán en contra de las enseñanzas que Dios nos aprobó ya en su palabra. Y luego también encontramos la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es el último tiempo, le dice el apóstol Juan, también coincidiendo con el apóstol Pedro. Y dice que han surgido muchos anticristos. A veces pensamos en el anticristo como una sola figura y tal vez vendrá, o más bien vendrá porque está escrito en la profecía, pero el espíritu del anticristo se está manifestando en muchos anticristos. Porque todo aquel que va en contra de Cristo o que ocupa el lugar de Cristo, que usurpa el lugar de Cristo, es anticristo. Y dice que estos hombres salieron de nosotros. Por eso el apóstol Pablo les decía a la iglesia, cuando él se despedía, dice que entrarán lobos rapaces, pero también dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué propósito? Dice, con el propósito de arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrar tras sí. Entonces el espíritu de engaño hoy se está metiendo a la iglesia, está entrando de afuera con los lobos rapaces, pero también está manifestándose de adentro con hombres perversos que emplean artimañas para arrastrar a los discípulos. Y luego dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, que nadie nos engañe. Los tiempos peligrosos son tiempos de engaño, porque hay mucha gente con apariencia de piedad introduciéndose en las iglesias. Hay muchas falsas doctrinas, hay mucho engaño respecto, como dice aquí, tomando el lugar de Dios, oponiéndose a lo que Dios dice. Hay mucha gente oponiéndose, pero también dice la palabra de Dios que hay alguien que lo detiene. Hay alguien que lo detiene
Dice, a fin que a su debido tiempo se manifieste, y ese alguien es la acción del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿En qué consisten entonces estos tiempos peligrosos? Estos tiempos peligrosos consisten en ser engañados, porque Satanás nunca va a venir como a aquella figura que pintan de alguien con cuernos, alguien en rojo, alguien con cola, sino que el diablo se va a introducir para meternos en peligro con gente que venga sembrando falsas doctrinas. Hoy en día encontramos que cualquiera se llama cristiano. Cualquiera que le preguntan, ¿tú qué crees? Dice, soy cristiano. Pero dice la palabra de una manera muy sencilla, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, por más que alguien se diga cristiano, si sus frutos no son dignos de arrepentimiento y no son de una evidencia que se ha conocido a Cristo, no debemos de creerles. Al contrario, debemos de cuidarnos porque puede ser el engaño. El engaño nunca se manifiesta en su totalidad, siempre va disfrazado de verdad. Las doctrinas heréticas, las doctrinas erróneas de la palabra de Dios, todas llevan mezclado verdad con mentira. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese error, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y lo dice que arrastrarán tras sí a los discípulos. Este tiempo peligroso es que mucha gente que empezó bien, como en la Biblia los Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Porque ustedes empezaron por el Espíritu, pero están terminando por la carne. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que esas falsas doctrinas, ese engaño no nos arrastre, que estemos alertas para lo que está sucediendo. Se están levantando falsos cristos como oímos recientemente en Israel, que se levantó un Mesías y que la gente lo seguía y que la gente lo respetaba como tal. Y pues muchos seguidores, aún gente capacitada, porque dice la Biblia que en estos postreros días, en estos tiempos peligrosos, si es posible, Satanás engañará aún a los de la fe, aún a los que han tenido el conocimiento de Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que este tiempo peligroso no son por toda la inseguridad que estamos viviendo, no es por la carencia que estamos viviendo, no es por el ambiente político que estamos viviendo, sino que los tiempos peligrosos del cual nos habla la palabra de Dios son los tiempos del engaño, que nosotros debemos de percibir a través del discernimiento, que Dios nos ayude a discernir los tiempos que estamos viviendo y que podemos ser engañados en cualquier momento, pero dice 2 de Tesalonicenses que leímos, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie nos engañe. Amados hermanos, sabemos que la iglesia va a ser arrebatada, que Cristo va a venir por la iglesia, pero antes de que Él venga se tienen que manifestar estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Pero yo les invito a que usted se entregue más a Dios, se consagre más a Dios, que busque la palabra de Dios, que se documente de lo que la Biblia dice para que nadie nos engañe, para que el enemigo no venga aprovechándose de nuestra ignorancia, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y porque desechaste la ley, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros no debemos de desechar la palabra de Dios. Tenemos que tomar varias acciones para enfrentar estos tiempos peligrosos. Primero, orar para que estos tiempos no nos afecten como iglesia. Segundo, leer la palabra de Dios en abundancia, porque entre más sepamos la palabra de Dios, menos caeremos en engaño. Tercero, estar alertas para los profetas, para la gente que nos hable de estos tiempos y para poder recibir el mensaje de orientación de parte de Dios, porque no hará Dios nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas, dice la palabra de Dios. Y bueno, estando alertas, podemos escuchar la trompeta, la final trompeta,
Dice la palabra de Dios, precisamente hablando del fin de los tiempos, que entonces, déjenme leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice la palabra de Dios, de esta manera: hablando de los últimos tiempos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oímos ya la trompeta de Dios anunciándonos que Cristo viene. Y estos tiempos peligrosos, nosotros que hemos confiado en Dios, vamos a superarlos orando, leyendo la Biblia y preparándonos para que cuando Jesucristo venga podamos estar respondiendo a la final trompeta cuando ya se pase lista. Así es de que, mis amados, cuidemos nuestra vida espiritual, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y a veces vamos a estar pensando que nosotros estamos bien, que no hay ningún peligro, pero tenemos que tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo y que no nos dejemos engañar fácilmente. Que Dios les bendiga y que este mensaje les haya servido, nos haya servido a todos para estar alertas, porque es una palabra de advertencia de los tiempos que estamos viviendo. Que Dios les bendiga.